esta longitud sería igual a pasos en 119.60. Pero como lo acaba de decir el ingeniero ahorita, los criterios de diseño nos dice que deben ser un número, para empezar, un número entero, y esto no es un número entero, el resultado en pasos, y debe ser, y siempre se debe dar en un número par. Entonces, con esos datos, el resultado lo vamos a ajustar con esas condiciones a 120 pasos. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? No hay problema con eso. Ok. Entonces, recuerden, si van a usar esta fórmula, ingenieros, tienen que hacer estas transformaciones de unidades y pues bueno, al final ajustar a los criterios de diseño el resultado. Por ahí creo que alguien quería comentar algo. Sí, no había problema si se redondeaba. ¿No habría problema si se qué, perdón? Si se redondeaba a 120. No, porque es lo que nos está pidiendo el criterio de diseño, que se tiene que dar en un número, para empezar, en un número entero y luego en un número par. Si ustedes en el examen, por decir, ustedes me dan el resultado, me lo dan nada más en pulgadas, pues yo no voy a tomar como correcto el paso 7, por decir así, de su examen. No contaría, pues, no contaría puntos. Pero si ustedes aparte, a lo mejor sí me lo dan en pasos de cadena, pero no lo ajustan a los criterios de diseño, pues tampoco va a contar, no va a tener un valor su resultado. El resultado tiene que cumplir con los criterios de diseño. ¿Sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, pues aquí están transformando unidades, o sea, tienen un resultado y hacen unas transformaciones de unidades. Si se quieren evitar, pues, estas transformaciones de unidades de cadenas, que les da el resultado en pasos directamente, nada más que sí lo tendrían que ajustar. ¿Sí, ingenieros? Y pues es parte de las tareas que yo les pedí. ¿Alguien encontró esa fórmula? La fórmula para calcular la longitud de una cadena, pero ya con el resultado en pasos directamente. Bueno, yo tengo que la longitud es 2 veces C más la división de la suma de la Catarina mayor y la menor sobre 2 más la Catarina mayor menos la Catarina menor al cuadrado sobre 4 veces pi al cuadrado por la distancia entre centros. Exactamente, ingenieros. Esa fórmula es una de tantas fórmulas que podemos utilizar para poder calcular también la longitud en pasos de cadena. Y esa fórmula que nos acaba de decir el ingeniero es esta que ustedes están viendo aquí. Hay otra, o sea, en cadenas pueden obtener los resultados directos sustituyendo estos valores, donde la distancia entre centros que ustedes van a poner es una distancia medida en pasos. No se les vaya a ocurrir ponerla en pulgadas porque pues ya con eso le dieron en la torre a esta ecuación. Y en vez de utilizar los diámetros de las catarinas, que es en pulgadas los diámetros, se utilizan los números de dientes, ¿sí? Entonces, si nosotros sustituimos los resultados que corresponden pues a una cadena de un paso 40 con 60 dientes y 17 dientes, pues nuestro resultado en cuánto nos va a dar. Hagan ahora esta ecuación. Esto es para que ustedes conozcan los dos lados de las fórmulas. En el examen, pues yo les voy a pedir, es suficiente con una de estas ecuaciones. Pero yo les recomiendo que utilicen esta porque esta ecuación ya no les va a hacer que transformen unidades. Simplemente lo que van a hacer es ajustar nada más a los criterios de diseño que nos pide que sea un número entero de pasos y un número par de pasos.
Ok. 119.67 pasos, vean. Y estos 119.67 pasos, ingenieros, pues igual se ajusta a un número entero y que sea ese número par. Entonces, si se dan cuenta, cualquiera de las dos fórmulas que utilicen las tiene que llevar al resultado. Nada más que esta fórmula que acabamos de ver ahorita, que acabamos de utilizar, esa fórmula pues ya no tienen que estar haciendo transformaciones de unidades. Se ahorrarían bastante tiempo para obtener el resultado a diferencia de la fórmula que está acá arriba. ¿Sí? Aquí tendrían que pues, hacer varias transformaciones de unidades. No sé si tengan alguna pregunta o duda sobre esto, ingenieros. Ninguna. Bueno, pues una vez obtenida la longitud de la cadena, ingenieros, y a lo mejor por ahí va algo que preguntó hace rato un compañero, ¿no? ¿Qué tanto influye que redondeemos pues la cadena a un número par o inclusive que lo ajustemos a un número entero? ¿En qué afecta ese ajuste que hicimos, ingenieros? En la longitud, ¿en qué afecta a la transmisión? ¿En qué afecta, ingenieros? Perdón. Perdón, ¿quién quería hablar? La holgura. Sí, me imagino que va a afectar en la holgura que va a tener la banda, bueno, ¿no? Sí, o sea, la holgura, pero eso, ¿en qué depende esa holgura? O sea, lo mismo veíamos en transmisiones por bandas, en donde nosotros teníamos que ajustar la longitud de banda a un número estandarizado, pero al ajustarlo, ¿en qué afectaba? Ah, ok, en la distancia entre centros ya no va a ser exactamente la misma a la distancia entre que calculamos centros. en un principio. Así es. Entonces, va a afectar a nuestra distancia entre centros que habíamos propuesto. Pues vamos a ver qué tanto afectó y para ello, pues viene ahora sí el paso número 8, calcular la distancia entre centros corregida. ¿Sí, ingenieros? Y bueno, este paso número 8, si ustedes desean calcularlo o sea, con las mismas fórmulas que usamos en transmisiones por bandas, pues ahí están las fórmulas, ¿no? Nada más es utilizar los valores, donde en esta fórmula que nosotros tenemos, la longitud de la cadena tendríamos que colocarla en pulgadas. Los diámetros pues tienen que ser en pulgadas, pero aquí les voy a pedir que presten mucha atención, ingenieros, porque este paso, se los voy a mostrar, déjenme hacer un poquito más chiquita la presentación, espero que se vea todo. Si la hago un poco más chiquito, ustedes me dicen qué tanto les va a afectar. ¿Sí alcanzan a ver así, apreciar la información, ingeniero? Ajá. Miren, lo que quiero que vean es que para calcular la longitud, la distancia entre centros corregida por el ajuste que hicimos en la longitud de la cadena, si usamos la fórmula que están viendo ahorita en pantalla, en la última fórmula que está sombreada, en la parte inferior, esa fórmula la usamos en transmisiones por bandas. Entonces, no habría problema en sustituir los diámetros de paso de las catarinas, porque serían, como lo calculamos acá arriba en longitud, serían 23.88 y 6.8 pulgadas en cada catarina. El problema va a estar, ingenieros, en la longitud de la cadena. ¿Por qué? Porque la longitud de la cadena que esta fórmula les pide tiene que ser en pulgadas. Y el valor, presten aquí atención todos, el valor de esta longitud de la fórmula que está acá arriba, me voy a ir hasta acá arriba y ese valor no vayan a irse con la idea que es este resultado que ahorita obtuvimos aquí. No es. El valor que tendrían que sustituir en esa ecuación tendrían que ser la conversión
en pulgadas que tendrían de 120 pasos, ingenieros. ¿Sí me explico? La conversión en pulgadas que tendrían que hacer de 120 pasos. ¿Qué quiere decir con esto? Que tendrían que a este nuevo resultado convertirlo a pulgadas, perdón. Convertirlo a pulgadas. Ahora yo les pregunto, conviértanme 120 pasos a pulgadas, ¿cuánto les da? 150. ¿Cerrado? Sí. 150 pulgadas. Ese es el valor, ingenieros, que tendrían que utilizar en esta ecuación de arriba. Si se dan cuenta, si usan esta ecuación, tendrían que, o sea, hacer muchas, como que, muchas transformaciones de unidades de pasos a pulgadas. Pueden utilizarlo si gustan, o sea, le voy a pedir ahorita, por ejemplo, al ingeniero Oscar, Manuel, Sí, profe. me vas a calcular la distancia entre centros con la fórmula que está acá abajo, ¿sí? Me la vas a calcular con el valor que me acaban de dar de longitud de banda de 150 pulgadas. Calcúlala, por favor. Obviamente, pues utilizas la del chicharronero y el resultado, por favor, Oscar. Sí, Y para profe. los demás ingenieros, les voy a pedir, por favor, que pues también de la misma forma que utilizamos una longitud de cadena que nos daba el valor en pasos, también tenemos una fórmula para calcular la distancia entre centros corregida, pues prácticamente obteniendo los resultados en pasos. Si ustedes me quieren decir cuál es esa fórmula, es igual, es una de las tareas que deben tener. Yo la tengo como C es igual a un cuarto Exacto, es ese. de L menos N2 más N1 entre 2 más la raíz de L menos N2 más N1 sobre 2 al cuadrado menos 8N cuadrado menos N1 al cuadrado por 4pi al cuadrado. Muy bien. Exactamente, es esa ecuación, ahorita se las muestro. Ingeniero Oscar, ya copiaste la fórmula para poder hacer pasar más abajo el procedimiento. Permítame, profe, la copio. Permítame. Bueno, deja de ver si puedo ver que se vea todo. Pero la fórmula que tú necesitas copiar es la que está sombreada y resolverla, ¿no? Déjenme ponerles a los compañeros la otra fórmula. Y creo que sí hasta me va a permitir hacerla más grande. Ahí está, ingenieros. En la parte de abajo tenemos la fórmula que el ingeniero nos acaba de dictar también, en donde la distancia entre centros que vamos a calcular, pues corregida, que nos va a dar el resultado en pasos, es igual a un cuarto de, pues que va a ser la operación de la longitud, pero la longitud va a ser en pasos por los números de dientes de las catarinas. Entonces, para los demás, les voy a pedir que copien la fórmula y que sustituyan los valores, recordando que la longitud que van a usar en esta fórmula ya es la longitud en pasos que nosotros habíamos indicado y calculado, más bien ajustado a 120 pasos. El que tenga el resultado ahorita nos los dice, por favor. Y bueno, también
ingeniero Oscar, en cuanto tengas el resultado, Oscar, nos indicas también su resultado, por favor. Sí, profesor, permítame, ya voy. Creo que da 40.16. 40.16, sí, pues sí, posiblemente sí dé el valor porque el valor inicial que teníamos era de 40 pasos. No varía mucho su distancia, su longitud de cadena. Entonces, los demás, si me quieren dar el resultado, por favor, para cotejarlo. ¿Cuánto dijo que salía, profe? Mi compañero dijo que eran 40.16. 40.168.3. Ajá, 40.16. Ajá, sí lo que dijo el compañero al principio. Ah, entonces Entonces, sí. sí, ¿no? Acá. Entonces, este resultado, 40.168, 66 o 16, es el valor de la distancia entre centros en pasos, ¿sí? Y lo pueden obtener con esta fórmula. Un favorzote, transformen esos pasos a pulgadas para que lo comparemos ahorita con el compañero Oscar, el resultado. Ok, es 50.20, 40.16, muy bien. Entonces, Oscar, nada más esperamos tu resultado. Me dijo que era 50.16, me dijo en pulgadas. Ah, 20. Ahí está. Este sería la distancia entre centros corregida, ingenieros, pues, que vamos a obtener cuando ajustamos a 120 pasos de cadena la longitud. Normalmente, por lo regular, tanto la longitud de la cadena como la distancia entre centros, los resultados se dan en pasos y así se utilizan también con el caso de la longitud de la cadena. Nada más que la distancia entre centros, ustedes cuando ensamblen y cuando armen toda la transmisión, lo que va a pasar es que van a tener que hacer, bueno, obviamente, tomar esa distancia con un flexómetro, con una regleta. Normalmente se usan unas reglas grandes de madera largotas. Se mide la distancia entre centros y se mide en pulgadas o en el sistema internacional, ya sea centímetros o milímetros. Ahí no existe hasta el momento un medidor, por decir, que les mida en pasos de cadena la distancia entre centros, pero la longitud sí, porque la longitud es como ustedes van a comprar la cadena, ¿sí?
Ustedes van a decir, quiero una cadena número 100 de 120 pasos. Y así rapidísimo el distribuidor se los va a dar. Ya la distancia entre centros, eso ustedes lo van a medir en campo, ¿no? Ya cuando estén armando toda la transmisión. Entonces, el ingeniero Oscar, ¿ya lo calculó, ingeniero? Creo que me salió mal, no, a ver, 113.72, pero estoy viendo No. los valores. Ahí ha de estar haciendo por ahí algo de erróneo. En la Sí, fórmula de aquí, recuerda, la longitud que vas a utilizar son 150 pulgadas, que es la transformación de 120 pasos a pulgadas, o a menos, bueno, eso fue lo que me dieron, a menos que no sea el resultado de la transformación de unidades de 120 pasos a pulgadas, a menos que no sea eso, ¿eh? A ver, revisen los demás ingenieros. Les voy a pedir, por favor, que resuelvan la operación para cotejarlo. Nos tienen que dar los mismos resultados. En pulgadas, bueno, me da 50.20. Así es, Ajá. exacto, pues ahí lo podemos corroborar. Y transforma esos 50.20 a pasos, ¿cuánto te da? Tiene que dar igual 40.216. 266, perdón. Y 40.266. 166, según lo que tenemos aquí. Ajá. Es la transformación, pero bueno, aquí lo que quiero que se den cuenta que el compañero, el ingeniero Oscar, hizo su cálculo con la fórmula que usábamos en bandas, que utilizó todo en pulgadas, y su resultado en pulgadas le dio 50.20. Ese fue el resultado que le dio en pulgadas. Coincide con el resultado que nosotros tenemos con la ecuación de donde nada más usamos todas las unidades en pasos. Al hacer su transformación, pues le da en pasos, le debería dar en pasos 40.16. Porque es el mismo, ahora sí que la misma transformación que usamos acá abajo también nosotros. 40.100. 166 y tantos. 168. Así es. Ah, sí, 40.168. No me pasó mucho. Ahí está. Ahí está el resultado. Entonces, por cualquiera de las dos fórmulas lo pueden hacer, ingenieros. Yo les recomiendo que la calculen con la fórmula de acá abajo, para que no se metan con tanta transformación de unidades y se vayan a equivocar entre esas transformaciones de unidades. ¿Sí? ¿Queda claro, ingenieros? ¿Sí? Ok. Bueno, vean, ingenieros, entonces, este es el paso número 8. Ese es nuestro paso número 8 de transmisiones por cadena. Y hasta el momento, en el paso 8, tenemos nosotros, ya hasta ahorita ya tenemos el número de cadena que vamos a usar. ¿Cuántos tramos de cadena vamos a usar? El número de dientes de las catarinas, el diámetro de paso de las catarinas. Ya identificamos sus diámetros de barrenos de esas catarinas. Tenemos su longitud de la cadena, ya la conocemos. Ya conocemos la distancia entre centros de nuestra cadena. Y bueno, lo que resta ahorita es calcular el último paso. Y el último paso, una vez que ya tenemos todos los elementos de la que configuran a nuestra transmisión, pues sería el saber qué tipo de lubricación vamos a utilizar en nuestra transmisión. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el tipo de lubricación de nuestra transmisión. Antes quiero comentarles que aquí les pongo una nota. Quiero que chequen la nota, ingenieros.
Y bueno, aquí le voy a pedir al ingeniero Linda, por favor, que nos lea, por favor, el párrafo que está como sombreado. Sí, dice, nota, la distancia central teórica no supone juego en el lado tenso ni en el lado flojo, y por consiguiente es un máximo. Se deberán prever tolerancias negativas o ajustes negativos. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, ingeniero, esta nota es por lo siguiente, que como dice aquí que esta distancia que nosotros calculamos de alguna forma es teórica, que no tratemos como de ajustarlo a valores más holgados que esta distancia entre centros. Posiblemente sí la podamos tensar más, pero no la holguemos más. Es lo único que pues debemos de considerar para esta transmisión por cadenas. Por eso siempre yo les recomiendo que cuando lo redondeen en la longitud de una cadena, la redondeen al inmediato superior. El consejo que les doy, a menos que les haya dado un valor muy cercano al inmediato inferior par, el resultado, pues entonces a lo mejor ahí que les haya dado un valor bastante cercano, ¿no? Por decimales que muy pequeños, entonces no habría ningún problema porque se ajustaran a un valor inferior. Y bueno, pues vamos a continuar con el paso número 9 ya para concluir el problema. Y pues el paso número 9 es determinar el tipo de lubricación. Recuerden que tenemos 3 métodos de lubricación según la Asociación Americana de Cadenas, ingenieros. Tenemos 3 métodos. El primer método, que es el número 1, es con respecto a una lubricación por disco. El segundo método ya es una lubricación en donde se manejan unas guardas, unos depósitos en donde en la parte inferior se coloca aceite de ese depósito y se moja ahí una de las catarinas, se coloca de tal manera que los dientes en la catarina, en la parte inferior, se estén mojando con esa charolita, con el lubricante que contenga esa charolita, ya sea la catarina más grande o la catarina más pequeña. Y el tipo de lubricación 3 ya es una lubricación un poquito más automatizada, donde pues se utiliza ya una bomba de aceite para poder lubricar. Pero cada una de estas lubricaciones corresponde a una velocidad lineal. Entonces tenemos que calcular la velocidad lineal de esta transmisión. Y pues, ¿cómo la calculamos, ingenieros, la velocidad lineal de las transmisiones de potencia mecánica? ¿Cómo las calculamos? Sería la de pi por el diámetro por el número de dientes entre 12. Así es. Usamos la fórmula de la velocidad lineal en el sistema inglés, donde pues va a ser igual a pi por diámetro. Vamos a poner más grande esto. A pi por diámetro por la velocidad angular entre 12. Siempre les he dicho que les recomiendo que en esta fórmula utilicen el diámetro de la catarina más chica con la velocidad de la máquina más rápida. Siempre. Entonces, nada más, ¿me quieren recordar cuál era el diámetro de la catarina más pequeña aquí, ingenieros? $6.8. ¿Y la velocidad de esa catarina? Me parece que 84 RPM. 84 revoluciones por minuto. Muy bien. Ahí está. Entonces, si hacemos esa operación, ¿cuánto nos da la velocidad lineal? $47.6. Sí, es que era muy pequeñita, pero podría ser. 149.53. 149.53, muy bien. Entonces, esta es nuestra velocidad lineal de nuestra transmisión, ingenieros. Recuerden que inclusive esta velocidad lineal nos puede indicar si es óptimo utilizar una transmisión por
también por cadenas o una transmisión por engranes, ¿no? Recordando también que en el caso de bandas, pues sí manejábamos rangos mínimos de velocidad y debemos de como que vigilar muchísimo este resultado para el caso de bandas, porque el mínimo debería de ser me parece que a 1000 pies por minuto en bandas, pero en cadenas puede acercarse a 0 esta velocidad y no afectaría las transmisiones por cadenas. Lo que sí, en cadenas sí tenemos límite superior, que se maneja muy parecido a las transmisiones por bandas, de 6500 pies por minuto, tal vez un poquito menos, pero en este caso pues no llegábamos ni a la mitad de eso, ¿no? Y pues es un valor muy bajito de 149.53. Entonces, según esta información, ingenieros, que el resultado que ya me acaban de dar, les voy a indicar, les voy a pedir ahora, pues que me digan ustedes, si ahorita están viendo la presentación. Sí, profesor. A ver, déjenme, no, es que la hice quería ampliarlo un poquito, pero se pasa un poquito mi ampliación. A ver, ya. Ahora sí. Si ustedes alcanzan a ver ahorita de los 3 tipos de lubricación, ¿cuál sería el que correspondería a esta transmisión? El tipo 1, el de por disco. Exactamente. El tipo 1 sus rangos realmente son de 650 pies por minuto hacia abajo. Aquí maneja 170, pero son hacia abajo, ¿no? O sea, pueden ser menos. Y lo que sí es, su límite superior son 650 pies por minuto, porque después de allá sería el otro tipo de lubricación. Entonces, el tipo de lubricación que nosotros vamos a usar es el tipo de lubricación 1 y indicar en qué consiste, ingenieros. Tipo de lubricación 1 y consiste en una lubricación manual o por goteo. ¿Vale? Lubricación manual o por goteo. Entonces, tomar en cuenta siempre estas consideraciones, porque nos dice que esta lubricación, pues se tiene se prefiere realizar al menos cada 8 horas de operación. Es una lubricación que se tendría que hacer diaria, en cada jornada laboral, ¿sí? La lubricación manual o por goteo. ¿Y cuál es esa lubricación manual o por goteo? Pues puede ser con una brocha, con una aceitera, o como lo vemos aquí, mediante un alimentador, ¿sí? De aceite con unos conductos, unas mangueritas que lleven el aceite por goteo a los eslabones de las cadenas, ¿sale? Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. De hecho, esta información también se las voy a subir al Teams. Y pues vamos a colocar ese dato, ingenieros. Entonces voy a poner aquí que el tipo de lubricación es tipo 1, ¿sí? Y consiste en una lubricación por goteo o brocha. Ahí está. ¿Sale? Ahora, una vez que identificamos estos tipos de lubricación, ingenieros, este paso número 9, lo siguiente que debemos hacer ahora es pues llenar nuestro esquema de los resultados que hemos obtenido de las transmisiones por cadenas. Aquí en el caso de las Catarinas, pues tenemos que decir cuántos números de dientes tenemos en la Catarina chica, en la Catarina grande, el diámetro de paso también de cada Catarina, la distancia entre centros corregida, tanto en pulgadas como en pasos, y la longitud de la cadena en pasos, cuántos tramos de cadena estamos usando, y las Catarinas para cuántas hileras de dientes vamos a usar. Entonces, ahorita que me acaban de decir, según la Catarina más pequeña son 6.8 pulgadas de diámetro de paso. Lo voy a copiar aquí. Recuerdo que eran de 17 dientes. ¿Sí? Vamos a usar un tramo de cadena número 100.
con 120 dientes, sin más no recuerdo, ¿sí? Y con el paso de la cadena es de 1 pulgada a 1/4 y su longitud es 120 pasos. ¿No? Ahí está, ya tengo estos datos de la cadena. Denme los datos de la Catarina más grande, ingenieros. ¿Cuánto es? El número de dientes, ¿de cuánto había quedado? 60. De 60 dientes, perfecto. El diámetro de paso, 23.88. 23.88, muy bien. ¿Sí? Y bueno, aquí ya vamos a colocar las características de las catarinas, que son catarinas con una hilera de dientes para cadenas número 100 de paso 1/4, y el buje, siempre el buje aquí es tipo taper look. Nosotros nos apoyamos en la página PT1218, perdón, donde seleccionamos estas catarinas estandarizadas, y la tabla que consideramos era para que tuviera buje esa catarina. Entonces era una catarina tipo taper look. Otro dato que se me estaba pasando, ¿cuánto quedó nuestra distancia entre centros, ingenieros, en pulgadas y en pasos? Creo que en pasos eran 50.16. .20. Ah, sí, sí, ok. Bueno, 21 porque es... Sí, 21. Ok, 50.20 pulgadas y 40.16 pasos era más bien, ¿no? Estos son todos los datos que tenemos en las transmisiones por cadena, y pues con esto concluimos el enunciado, ingenieros. No sé si tengan alguna pregunta o duda. No. Ok. Pues entonces, este problema ahorita ya lo guardé, ya guardé todos los datos. Y pues nada más recuerden el procedimiento de una transmisión por cadena, empezando desde cero, por decir, si no tenemos absolutamente ningún elemento de esta cadena, pues se compone de 9 pasos. Son 9 pasos en donde en esos 9 pasos estuvimos calculando o determinando el tamaño de los elementos, tamaño de cadena, catarinas. Son varios datos que se deben considerar, porque en el caso de las catarinas no es suficiente con conocer el diámetro de paso nada más, sino que también se requiere conocer el número de dientes de las catarinas. En la longitud de la cadena, no es suficiente conocer la longitud en pulgadas, realmente, lo que se necesita es conocer la longitud de la cadena en pasos de cadena, y que el paso de cadena siempre va a depender del tamaño o número de cadena que estamos usando, ¿sí? El tamaño en este caso es una cadena número 100, donde su eslabón mide entre pernos de 1 pulgada a 1/4. Es un eslabón grande, realmente, una cadena que soporta una capacidad muy alta de potencia. Aunque en este problema solamente requeríamos impulsar, me parece que eran 5 HPs, ¿verdad? Y bueno, y creo que 7.5 de potencia de diseño. Entonces, estos son los datos, ingenieros, que se necesitan. Así, de esta manera, con toda esta información completa, deben poner su examen colocando todas las fórmulas, ingenieros, con la sustitución de datos, todas las fórmulas, sustitución de datos y despejes también. Todo eso va a ser necesario en el examen, con las notas que quieran agregarle en el momento que están eligiendo, por decir aquí, tamaños de catarinas, ¿sale? Y pues bueno, si no hay ninguna duda con respecto a este problema, ingenieros, voy a quitarlo ya, y pues les voy a presentar el nuevo enunciado que vamos a hacer.
Y pues les voy a pedir que lo copien también. Voy a quitar ahorita la información y ahora copien el nuevo problema. Copien ahora este problema, ingenieros. Pues ahora vamos a diseñar una transmisión por cadena para poder impulsar a un compresor centrífugo. Necesitamos que el trabajo que haga la capacidad de trabajo de este compresor es que envíe un fluido, ¿sí? Con una potencia de 40 caballos de fuerza a una velocidad de 330 revoluciones por minuto. Así va a estar trabajando este compresor. Para poder impulsarlo, ingenieros, este compresor centrífugo, que es prácticamente lo que ustedes están viendo ahorita, los dibujitos de abajo, para que el dibujo del medio es como es un compresor centrífugo por la parte interna, sí, que tiene unos pequeños gusanitos que son sus aspas, sus álabes, para expulsar aire. Entonces, para poder lograr que este compresor haga la tarea pues adecuada, lo va a impulsar un motor eléctrico, obviamente de 40 HP, pero el motor que se consiguió en este caso pues fue un motor a 720 revoluciones por minuto. Esa es la velocidad con la que se pudo pues encontrar este motor y pues se va a impulsar de esta manera. Pero acá hay un dato también muy importante que nos dice el mismo problema, que se diseñe la transmisión por cadenas, pero nos piden usar cadenas número 60. La cadena es la número 60, ingenieros.
Dice que ya que estas, pues son las que se encuentran en el almacén y nos piden que las ocupemos. Entonces ahí hay varias cadenas número 60. Pues vamos a diseñar la transmisión con este dato, porque este dato es lo que cambia el procedimiento con respecto al caso anterior. Y tenemos, vean, que una distancia entre centros propuesta. La distancia aquí ya es de 50 pasos. Ya no nos está dando una distancia en pulgadas, sino que en pasos. Si ustedes recuerdan los criterios de diseño, pues creo que 50 es el límite superior en longitud de cadena que se puede utilizar. Entonces vamos a tomar en cuenta estos datos. ¿Ya los copiaron todos? ¿Ya lo copiaron todos, ingenieros? Por mi parte, sí. Ok, bueno, pues entonces ahora vamos a hacer este problema. Déjenme mostrarles ahorita el documento con el cual vamos a iniciar. Y ustedes me dicen si lo ven, por favor. Aquí se ve. Muy bien. Entonces, bueno, aquí está el enunciado. Lo están viendo ya. Es el enunciado que acabamos de copiar. Ahí está. Y pues bueno, para poder iniciar con este nuevo problema, pues lo mismo de siempre, les comento nuevamente que el enunciado de este problema surge de un análisis previo, donde primero se tuvo que identificar como paso número 1 el tipo de trabajo que vamos a realizar. Dependiendo de ese tipo de trabajo, pues también conociendo el tipo de trabajo, lo que vamos a investigar es la potencia que necesitamos, con la que necesitamos ejecutar ese trabajo, que es la capacidad de trabajo, la potencia que se realiza en un determinado tiempo, la velocidad, que es el paso también número 2, de ese trabajo que estamos hablando, que el trabajo lo va a realizar la máquina conducida, que es en este caso el ventilador centrífugo. Entonces, una vez que ya identifiquemos el tipo de trabajo, el tipo de máquina que puede ejecutar este trabajo, que sería un compresor centrífugo, y también el tipo de las velocidades y la capacidad de potencia, entonces ahora sí buscamos una fuente motriz que nos ayude a impulsar esta máquina. Y en este caso va a ser una máquina, un motor eléctrico nuevamente, con una velocidad comercial, y pues la potencia que requerimos nosotros para impulsar la máquina conducida. Y también una distancia entre centros. Entonces lo que vamos a hacer ahora, ingenieros, es copiar los datos. Vamos a hacer la tablita como siempre, donde en esta tablita identificamos todos los datos que vamos a ocupar en nuestros cálculos. ¿Y cuál sería el tipo de máquina conducida que vamos a usar, ingenieros? El compresor. Exactamente, un compresor centrífugo, ahí está. Entonces, ponemos aquí compresor centrífugo. La potencia, dijimos que debe ser la potencia que debe también tener el motor, que eran 40 caballos de fuerza. Vean que aquí la potencia, si lo comparamos con el problema que acabamos de terminar, ingenieros, su potencia es más alta. Anteriormente la potencia era 5 HP, ahora son 40 caballos de fuerza. La velocidad eran 330 revoluciones por minuto, que nos pide el enunciado. Y pues la distancia entre centros nos está pidiendo la distancia entre centros en pasos. Otro dato importante que nos dice que el motor va a funcionar, bueno, la máquina conducida va a funcionar a plena carga 24 o cuántas, 8 horas al día o 24 horas al día, es lo que nos dice. Esos datos son importantes. Y bueno, nos dice que ya usemos una cadena número 60. Es un dato muy importante, ingenieros, porque tendremos que sustituir el paso donde en el paso 2 calculábamos o determinábamos el número de cadena a usar. En este caso, ese paso 2 va a seguir siendo paso 2, pero vamos a complementarlo porque ya nos está dando aquí un resultado, un dato.
Entonces, el caso de la máquina motriz, pues es un motor eléctrico de corriente alterna, de tipo inducción simple. Su potencia debe ser la misma que el motor, la fuente conducida, y aquí sí la velocidad a la cual se encontró este motor fueron de 720 revoluciones por minuto. Estos son los datos con los que vamos a iniciar nuestro problema, ¿sí? Y pues bueno, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿cuál sería el paso número 1? Ingenieros, para Calcular iniciar. la potencia de Calcular la diseño. potencia de diseño. Exactamente. Primero, el paso 1 es calcular la potencia de diseño. Recuerden que si nosotros no conocemos la potencia de diseño, no vamos a poder seleccionar los elementos. Ahora, el problema que vamos a hacer nosotros es igual que los anteriores. No tenemos absolutamente ningún dato. En este caso, pues solamente el número de cadena que vamos a usar es el único dato que tenemos. Entonces, al no tener otra información, pues nosotros con la potencia de diseño nos ayuda a calcular los demás elementos. En este caso, para el número de cadena, en el paso 2, pues obviamente la potencia de diseño no me va a lo mejor a servir para poder elegir un número de cadena, porque aquí me están pidiendo usar un número de cadena, yo ya no lo puedo elegir. Pero sí tenemos que hacer, nosotros como ingenieros en el cálculo tenemos que ver hasta cuánta potencia soporta esa cadena número 60, hasta qué potencia. Pero bueno, para calcular la potencia de diseño, pues iniciamos, pues como lo hacíamos en bandas y cadenas, en donde la potencia de diseño, pues era igual al factor de servicio por la potencia requerida, que es de 40 HP. Entonces, pues vamos a hacer ese paso igual, donde necesitamos que la potencia de diseño es igual al factor de servicio por la potencia requerida, ingenieros. Y pues la potencia requerida, ¿qué valor es, ingeniero, Juan Adrián? ¿Qué valor tenemos de potencia requerida para esta que necesita o nos pide esta fórmula? Nuestra potencia requerida es la de 40 HP. Exactamente, entonces ese dato aquí vamos a copiarlo, nos dice aquí inciso D, la potencia requerida de la transmisión generalmente se toma de la placa de datos de la máquina motriz, es la carga requerida de la máquina conducida y se puede utilizar como requisito de potencia conducida. Entonces son los el dato que nosotros necesitamos aquí, pues es el valor de 40 caballos de fuerza. Y bueno, pues vámonos con el siguiente caso. El siguiente caso, el dato que nos pide, ya tenemos la potencia requerida que son 50 HP, pues ahora tenemos que localizar el factor de servicio. Y pues aquí yo le voy a preguntar a la ingeniera Andrea Saavedra, ¿cómo determinamos el factor de servicio en transmisiones por cadena? Depende del trabajo, ¿no? Que requiere, ¿no? Depende del trabajo que vaya a ejecutar la máquina conducida, ¿verdad? Entonces, para poderlo conocer, ¿qué hacemos? Si nos quieres leer, Andrea, por favor, la ingeniera Andrea, el inciso B. Sí, en transmisiones por cadenas se requiere identificar primero la clase de servicio de la transmisión para poder conocer el factor de servicio. La clase de servicio dependerá del tipo de máquina conducida a impulsar o su tipo de carga. En la página PT 1228 del catálogo Dodge de cadenas de rodillos se encuentra una tabla para determinar la clase de servicio si conoce el tipo de máquina conducida. Muchas gracias, ingeniero. Pues bueno, como se están dando cuenta, pues tenemos que consultar esta página. Entonces yo les voy a pedir, por favor, vayan a la página PT 1228 del catálogo, que me parece que es la página número, si ustedes le ponen en el digital, es la página 27. ¿Sí? Y con estos datos, le voy a preguntar ahora al ingeniero Carlos Antonio cómo determinamos la clase de servicio. Vaya a esa página para que usted mismo nos indique. Sí, profesor. Abro el archivo.
Listo, ya estoy en la página 27. Sí, nos quiere explicar cómo podemos determinar el factor de servicio. Ya la ingeniera Andrea nos dio una información. Dice, bueno, ahí dice que depende de la clase, ¿no? Ajá, depende de la clase de servicio. ¿Y cómo determinamos la clase de servicio? Según nuestras necesidades. Ajá, pero explíquenos cómo determinamos la clase de servicio. Nada más les recuerdo, la clase de servicio está clasificada en 3 puntos. En la clase, dependiendo la rudeza de trabajo que se ejecute. Si es Puede ser, alto, ajá, medio o bajo. así es. ¿Y cómo la determinamos para este caso? Pues viendo qué tipo de trabajo vamos a usar. ¿Qué tipo de trabajo tenemos nosotros? Dice, bueno, tenemos 40 HPs, sería un trabajo alto, ¿no? No, la compañera ahorita, la ingeniera Andrea, nos dijo que, inclusive tú también lo comentaste al principio, que la clase de servicio depende de tu trabajo que vas a ejecutar, y el trabajo es de tu máquina conducida. El trabajo que tú quieres realizar lo va a hacer la máquina conducida, ¿sí? Entonces, tu máquina conducida, ¿qué máquina conducida es? El compresor. ¿Es un compresor de qué tipo? Porque hay muchos tipos de compresores. Compresor centrífugo. Compresor centrífugo. Ahora, para poder determinar la clase de servicio, tenemos dos opciones. Identificar inmediatamente el tipo de máquina conducida que tenemos y buscarle en la tablita que está en la página PT1228 o la página 27, ¿sí? O la otra, identificar cómo trabajan en cuanto a sobrecargas y ahora sí que las cargas y las sobrecargas que tan frecuentemente ocurren. Entonces, aquí, ¿cuál de los dos datos tenemos para poder conocer la clase de servicio? ¿Conoces las cargas y las sobrecargas? No, solo sabemos que va a estar trabajando 24 horas. Exactamente, lo único que sabemos 24 horas, pero no nos dan datos específicos sobre las cargas y las sobrecargas. Si no tenemos ese dato, pues no podemos identificar si es clase A, B o C, a menos que tengas que hacer tú un estudio más profundo para conocer esa clase de servicio acorde a las cargas y las sobrecargas. Pero si no te quieres complicar o si no nos queremos complicar un poquito, mucho el trabajo, vamos a la tablita que está ahí, que ustedes ven ahí en la página PT1228, y vean dónde se encuentra un compresor centrífugo, ingenieros. Es de tipo B, ¿no? Porque aquí están compresores y después dice centrífuga. Exactamente. Entonces, si ustedes ahora pueden ver la tabla, no sé, espero que yo la estén viendo ya, les puse la tabla en pantalla. Buscamos en toda esta lista a los compresores, y los compresores centrífugos están aquí, miren, lo que les estoy sombreando. Aquí están los compresores centrífugos. Sí se encuentra, a diferencia del problema 1 que hicimos, aquí sí está la máquina conducida, ¿sí? Y nos dice que el tipo de clase de servicio es tipo B. Con esa clase de servicio, para encontrar el factor de servicio, ahora nos pasamos a la tabla de arriba. ¿Algún problema? ¿Cómo identificamos la clase de servicio, ingenieros? No, profesor. No. Entonces, nos vamos en la tabla de arriba. Aquí ya vimos que es tipo B, ¿sí? Nos vamos en la tablita de acá arriba y ahora ubicamos nuestra fuente motriz. Nuestra fuente motriz no es un motor de combustión interna ni con transmisión mecánica ni con transmisión hidráulica. Es un motor eléctrico, que sería el de en medio. Para una clase de servicio tipo B, ¿qué valor le corresponde de factor de servicio? 1.3. 1.3. Entonces ese dato nos lo llevamos a la tablita, a los resultados, y me multiplican 1.3 por 40 HPs. ¿Sale? Voy a volver a quitar el catálogo y me voy al procedimiento. Y pues bueno, con estos datos
me voy a dar cuenta que la clase de servicio es tipo B, que es lo que me acaban de decir ahorita, y que su factor de servicio con esa clase de servicio fue de 1.3, y ese 1.3 lo sustituyo en la fórmula de arriba, que multiplico por 40 caballos de fuerza, ¿y qué valor de potencia tenemos? 52. 52 caballos de fuerza, exactamente. ¿Sale? Entonces, de esa manera, ahora en sí logramos encontrar en esa tablita nuestra fuente conducida, y cuando lo encontremos así sin ningún problema, es fácil calcular el factor de servicio, ¿ok? Pues bueno, ingenieros, vamos a dejar hasta aquí, hasta el paso número 1, ya que se nos acabó el tiempo y nos quedan prácticamente 2 minutos. Les agradezco su, pues la atención, y pues vamos a continuar ya el día lunes con este problema. Esperemos ya concluirlo, pues a más tardar el martes, para que el viernes hagamos el examen. ¿Sale? Bueno, de hecho, sí, ya el viernes sería el examen. ¿Sale? Bueno, pues que Sí, tengan un profe. excelente día a todos, bonito fin de Nos semana, vemos. hagan las tareas por favor, y pues bueno, nos vemos el lunes. Hasta luego, Ya, gracias. Gracias, profesor.